Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre un fondo de inversión con unas características interesantes, por decirlo así, algo diferente a lo que se ha mostrado también en cuanto a los otros fondos de inversión. Recuerden que esto lo hago porque hay una lista de reproducción donde estoy desglosando los fondos de inversión más rentables que hay en nuestro país, ¿cierto? Que obviamente esta rentabilidad pues hace referencia a la rentabilidad anterior y no la que va a tener a futuro. Y adicional a esto, los fondos de inversión que más inversionistas tienen. Este fondo que les voy a mostrar a continuación es un fondo que tiene en este momento 70.000 inversionistas, si no estoy mal. Este fondo es Universitas y adicional a esto, tiene rentabilidades también bastante interesantes. Entonces voy a explicar como las generalidades y pues si se adapta o no a las inversiones, cuáles son sus características. Entonces vamos a iniciar. Hace parte de la fiduciaria Colmena, esto es del Banco Caja Social o tiene una alianza con el Banco Caja Social, donde se vende como una alternativa de inversión que le ayuda a construir el objetivo más importante de la vida, y es ahorrar para la educación superior de sus hijos, nietos, sobrinos, etcétera, ¿cierto? Pero adicional a esto no solamente es ahorrar, sino también invertir, es decir, que está generando una rentabilidad, como lo dije inicialmente, interesante. Este fondo de inversión pues tiene unas características. La principal característica que se debe tener en cuenta es que hay un pacto de permanencia de 2 años. Este pacto de permanencia de 2 años, entonces debemos tenerlo muy en cuenta, porque para mí, cuando un fondo de inversión tiene un pacto de permanencia, permite que el inversionista, ¿cierto? La persona, o bueno, la persona que maneja el capital, qué pena, la persona que lo gestiona, pueda manipular ese capital y pues obviamente a futuro va a tener más rendimientos. Que en cambio, si un fondo de inversión no se permite que usted retire el capital en 3 días, 2 días, etcétera, etcétera. Pero deben tener en cuenta que no se pueden hacer ni retiros parciales para pagos de semestres, ni cancelaciones de plan, etcétera. O sea, si usted entra a invertir acá porque quiere estudiar una carrera universitaria, pues no es que al semestre vaya a retirar el capital, no, hasta los 2 años puede retirar el capital. Deben tenerlo muy presente al momento de invertir. Aquí hay como unas características que ya les voy a explicar en la parte inferior. Bueno, vemos que uno de sus objetivos, o bueno, lo que muestran acá es: se hace realidad el sueño. Entonces, construir un objetivo que es muy importante para la vida. Adicional a esto, pues es un producto para todos, ¿no? Vemos inicialmente que tiene un valor, una cuota desde 30.000 pesos mensuales y un ahorro periódico desde 2 años a 15 años. Entonces voy a explicarle rápidamente. Digamos, usted invierte el capital en este momento. Aquí pasan 2 años, ¿cierto? Y aquí tenemos un máximo de 15 años. Es decir, que lo mínimo que usted puede estar es 2 años con la inversión y lo máximo 15 años con la inversión. Adicional a esto, pues en este periodo usted no puede hacer retiros. Sin embargo, ellos le ofrecen un primer plan donde usted puede hacer un periodo de pago, por decirlo así, o va a comprometerse a realizar pagos de forma mensual, trimestral, ¿cierto? Semestral o anual. Entonces, esto hace referencia a que, digamos, cuando usted hace ese periodo de pagos con el periodo que acabo de mostrar, pues usted tiene que realizar esas reinversiones al transcurso de todo este tiempo. ¿Qué es lo interesante de las reinversiones al transcurso del tiempo? Pues que obviamente eso va a generar mayores rentabilidades, porque pues es la forma adecuada en la cual se puede generar más capital. Sin embargo, usted tiene una segunda opción, que es simplemente invertir esta primera vez. Entonces, esta primera inversión que usted hace, no vuelve a realizar reinversiones, sino simplemente con este capital dura bien sea los 2 años o el máximo de los 15 años. Y adicional a esto, pues también se le da la posibilidad, ¿cierto?, de que tal vez usted invierta la primera vez y luego invierte, no sé, a los 2 meses y posterior a esto invierte al año y 5 meses. Entonces, como que eso depende de usted prácticamente. Esto se los explico porque debemos entenderlo. Y adicional a esto, esta primera opción que vemos acá, ¿cierto?,
no tiene como, o sea, usted se compromete a realizar los pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, pero si usted no cumple con ese periodo de pagos, pues no va a pasar nada, no hay ningún tipo de penalización tampoco. Entonces se debe tener en cuenta porque obviamente digamos que se puede hacer un plan de pagos, pero eh, depende de las características de cada inversor. Hay una protección también, digamos que normalmente vienen los fondos de inversión con seguros de vida, etcétera, etcétera. La tranquilidad, entonces hace referencia también a toda la parte de gestión. Digamos que ya estas características para mí son como muy obvias en cuanto a la mayoría de los fondos de inversión y es la comodidad de los pagos, como lo dije, eso depende de usted, la flexibilidad, pues ya tenemos un periodo específico, ¿cierto? Hay un cobro de administración de un 3%. Personalmente me parece muy alto y teniendo en cuenta de que hace poco subimos uno de los fondos de inversión también que son bastante llamativos y es el de Páramo, ¿cierto? Que lo pueden ver acá, en donde la comisión, si no estoy mal, es un 1 punto algo y de ahí de esa comisión un porcentaje se va como para el apoyo de la biodiversidad y toda la vaina, entonces como que me parece que este valor es excesivamente alto teniendo en cuenta los otros fondos de inversión. Adicional a esto, pues también tener en cuenta, pero esto es para todos, se cobra una retención de un 4% según los rendimientos que se haya generado. ¿Listo? Entonces vamos a ir directamente a, bueno, acá hay unas preguntas frecuentes que quería aclarar y es, ¿qué pasa si yo decido meterme al fondo Universitas pero no estudio? Pues básicamente no le van a quitar el capital, pero pues usted tiene que cumplir el plazo establecido que es de los 2 años. ¿Listo? Aquí en la ficha técnica también nos especifican qué pasa si usted, no sé, el día de mañana invierte su capital y decide que tiene que retirarlo. Entonces, si usted va en un periodo de un 0 a un 20%, prácticamente tiene una sanción o se le va a descontar un 30%, ¿cierto? Y así sucesivamente, 22%, 15%, 7%, y pues no hay descuento en cuanto a las sanciones por retiro anticipado. Igualmente esta información la pueden ver acá, o sea, simplemente buscan el Fondo Universitas de Colmena y van a encontrar acá toda la información adicional y en las preguntas frecuentes, pues se va a solucionar todo lo que respecta a las sanciones, a qué tipo de activos se invierte, qué llegaría a pasar con el plazo, digamos cuáles son los seguros, etcétera, etcétera. Está como la información muy completa, pero deben tener en cuenta que sí hay unas sanciones y esas sanciones son altas dependiendo el día y dependiendo el periodo en el que vaya la inversión. Adicional a esto, es uno de los fondos también más antiguos, como venía mencionando, está desde 1996 y en este momento tiene 70.000 inversionistas, o sea, es muchísima gente que está invirtiendo en este fondo. Me parece como interesante de una u otra manera, vemos la evolución del fondo, es decir, viene una tendencia alcista al transcurso de los 5 años. A partir del año 2022, es decir, del año pasado, tuvo un crecimiento bastante interesante. Entonces, puede ser, digamos que una opción el entrar a analizar el por qué a partir del año 2022 se dio ese crecimiento tan significativo. ¿Listo? Aquí en la parte izquierda también vemos la parte de las comisiones, como ya se las mencioné en la parte anterior, y pues vemos la participación. Aunque es un fondo que el objetivo es que dure entre entre 2 años, o sea, hay un periodo mínimo de 2 años, vemos que un 12% de las personas retiran su capital entre 1 y 180 días. Y adicional a esto, vemos que es prácticamente muy similar el valor de las personas que duran más de 5 años a que entran en ese periodo que exigen ellos, que es de los 2 años. Entonces me parece interesante porque quiere decir que si hay gente que lo mantenga al transcurso del tiempo, porque sí deben estar viendo algún tipo de beneficios. Las rentabilidades que vamos a ver en este momento, como les dije, que estas rentabilidades se hayan presentado en este último año o en el año de corrido, no significa que vaya a ser la misma rentabilidad en los próximos años. Por eso, pues es importante siempre estar actualizado, entender cómo
la naturaleza de cada fondo, pero luego ir a revisar las fichas técnicas de cada uno de estos. Entonces, vemos que la rentabilidad del último año ha sido de un 17%, ¿cierto? Y que del año de corrido va en un 23%. Recuerden que esto es efectivo anual, ¿no? Entonces, aún así las rentabilidades son muy interesantes, ¿cierto? Me llamó bastante la atención porque, aparte de que son altas, posiblemente el inversionista tenga rentabilidades, tenga ganancias más interesantes. ¿Por qué? Entonces, este es el movimiento del fondo de inversión, ¿cierto? En este momento, pues hay una compra, usemos el que está arriba. En este momento, pues este es el flujo como tal. Entonces, vemos que la persona que invirtió 100.000 pesos hace 5 años, en este momento tiene como 123.000 pesos aproximadamente, una rentabilidad un 23%. Sin embargo, pues lo que podemos ver es que básicamente, ¿cierto? Si esta persona duró invirtiendo durante los últimos 5 años, hizo un periodo de pagos mensual, pues lo que debió estar haciendo es reinvirtiendo en todos estos puntos, mensualmente, mensualmente, mensualmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente con el tiempo, pues el capital también que se va invirtiendo va generando una rentabilidad adicional según el punto en el que se invirtió. Digamos, una persona que entró, no sé, hace 2 meses, un ejemplo, esa persona que llegó acá hace 2 meses, pues va a tener solamente esta rentabilidad. Pero esa persona que duró invirtiendo hace 5 años y que invirtió hace 6 meses, pues la rentabilidad va a ser mayor. Entonces el hecho de que se tenga un periodo de pagos y que sea constante, la rentabilidad puede subir o también puede bajar. Entonces creo que hay personas que por eso se mantienen en un periodo de más de 5 años. Como lo dije, me parece interesante el fondo. Las dudas que tengo es las mismas dudas de los fondos anteriores y es, ¿será que necesito tener esa cuenta de ahorros en el banco Caja Social? ¿O simplemente puedo invertir directamente en el fondo de inversión? Porque pues también el hecho de que me ponga a invertir en el banco Caja Social pues va a disminuir mis rentabilidades porque hay que descontar la cuota de manejo, la cuenta de ahorros, etcétera, ¿listo? Adicional a esto, veo que la volatilidad histórica pues es alta a comparación de otros fondos, pero pues está como bastante bien y se mantiene al transcurso del año un 2%, 1%, ¿cierto? Como que, y en los últimos 3 años ha sido un 2.5%. La mayoría de los fondos que hemos visto manejan menos de un 1%, ¿cierto? Y hay otros que manejan un 15, un 16%, entonces me parece que es una volatilidad adecuada con respecto a lo que ellos quieren y es reinversiones de forma frecuente, por decirlo así. Y ya como tal, pues vemos los activos, realmente pues todas las inversiones se realizan o la composición de los emisores es 100% colombianos. Obviamente, pues como ya lo he venido diciendo, todos los fondos de inversión invierten en lo mismo. La pregunta es, ¿qué es lo que hace este fondo de inversión que invierte en lo mismo a comparación de los otros fondos? Pero las rentabilidades son más interesantes. Entonces como que llama la atención ese aspecto. ¿Listo? Por último, entonces vamos como para la proyección con cada uno de los fondos. Personalmente, pues lo que puedo decir, digamos que a partir de mi portafolio de inversiones, es un fondo bastante interesante, voy a tenerlo en cuenta. Me gusta porque cumple mis características en cuanto a los objetivos. Adicional a esto, pues tiene más rentabilidades de los que estoy experimentando en este momento. Entonces, puede ser un fondo bastante interesante. Voy a cruzarme un poco con la información y quiero que entiendan que aunque es un fondo que está dirigido precisamente al ahorro de universitario, ¿cierto? Como que lo que buscan ellos es el estudio, etcétera, etcétera. No significa que si usted no va a estudiar no pueda invertir, no, al contrario, digamos, es un plan interesante al momento de invertir porque, pues, aparte de eso, me obliga a mí a realizar reinversiones mensuales, que no tienen penalizaciones, pero ya hay un compromiso, por decirlo así, de palabra. Entonces, no está dirigido directamente a personas que solamente quieran ahorrar para estudiar, sino para una persona que no tiene ningún objetivo de estudio, también se puede añadir. Entonces, posiblemente en los próximos días, en los próximos meses, qué pena, estaré añadiendo ese fondo de inversión para experimentar un poco.
al igual que el de Páramo, para ver cuál es el movimiento, porque las rentabilidades son interesantes y el método que usa es interesante. Adicional a esto, pues, ¿qué me gusta también de este fondo? Pues, aunque muchas veces digo que es un poco contradictorio, en cuanto a los emisores en los que se invierte, me gusta que solo invierte en Colombia. Hay muchos fondos que tienen un pequeño porcentaje de un 5, un 8%, ¿cierto? En, en activos estadounidenses y toda la vaina, pero no me gusta porque se me cruza. Entonces, yo ya sé directamente que este fondo invierte en Colombia, entonces hay que evaluar qué fondos de los que están acá invierten también en Colombia y en hacer una comparativa, ¿cierto? Para elegir el mejor fondo y ya, pero como lo digo, va a ser parte para mí, en un proceso de experimentación. Ahora, por las características que veo de este fondo, ¿para qué personas podría estar dirigida? Simplemente pues por lo que puedo interpretar, no quiero que lo entiendan como una recomendación tampoco, y es un fondo que lo que busca es que usted reinvierta de forma mensual, es decir, que adquiera un compromiso, ¿cierto?, con respecto a la reinversión mensual, trimestral, semestral, etcétera, etcétera. Es un fondo que realmente lo que busca es inversionistas a largo plazo, o sea, no quieren personas que inviertan en menos de 365 días, en menos de un año, quieren 2 años y más, ¿cierto? Porque eso es lo que está demostrando los beneficios de este fondo. Entonces hay que proyectarse a eso. La persona que invierta tiene que estar a disposición de que tiene que buscar un periodo de más de 5 años o más de 2 años, ¿cierto? Entonces puede ser interesante para esa persona que tiene esos ahorritos y les sobran y no saben qué hacer o en dónde invertir. Y adicional a esto, pues también lo que ellos buscan es poner penalizaciones para las personas que no lo cumplan. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. ¿Listo? De resto no creo que sea más, me parece un buen fondo, es un fondo de inversión, como les dije, interesante en el sentido de que todo está enfocado a darle el capital al gestor y el gestor se encarga de obtener estas rentabilidades tan altas. Es por el periodo en el cual ellos manejan el capital y que posiblemente esas ganancias se hayan dado es porque la inversión que realizaron fueron en años anteriores y hasta el día de hoy les está generando un beneficio. Caso contrario con otros fondos que usted puede retirar en cualquier momento y no se puede dar ese riesgo. Lo único que no me gusta es realmente pues la comisión por administración, pero pues bueno, siempre y cuando pague rentabilidades interesantes creo que se puede asumir el riesgo, ¿listo? Y ya no es más, espero les haya gustado el video, déjenme en los comentarios si invierten o no invierten en este fondo, en qué otro tipo de fondos invierten y pues pendientes porque hay varios videos en el canal que realmente van a ser de fondos de inversión diferentes, no tanto a lo común, sino con algo de este estilo, con obligando al inversionista a mantenerse a largo plazo y a generar mayores rentabilidades. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.